¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? El otro día me contactaron del podcast de la Asociación de Podcasting, el señor Portify, para que hablara de algunos de los episodios míticos, o que yo considero míticos y que por lo menos a mí me han gustado muchísimo. Curiosamente, pues yo no sé si es que hice mención o qué, mi querida amiga Sara, pues de Chile, me escribió diciendo, oye, ¿y estos episodios cuáles son y tal? Y bueno, yo sé que otras veces me preguntáis, Converso, ¿qué podcast escuchas y tal? Y yo ya lo he dicho todos los años los digo unas pocas de veces. Pero el podcast de hoy no va de qué podcast escucho, sino de cuáles son los episodios de podcast que yo considero míticos. Y de hecho los escucho una y otra vez. Bueno, los voy a ir leyendo no en orden cronológico, sino en orden de arriba a abajo. De arriba a abajo, en función de podcasts que me han gustado mucho y que los tengo guardados. Tengo los MP3, porque tengo la idea de volver a escucharlos. Empezamos por Andrés Ramos. Obviamente esto está en orden alfabético, ¿no? Aquí hay un episodio, el episodio número 1, que lo guardé como recuerdo y que ahí lo tengo bien guardadico. Señor Camionero Geek. De Camionero Geek tengo... A ver, Camionero tiene muchos episodios muy buenos. Pero yo tengo dos guardados. Uno, donde habla del N4 en su día a día de trabajo. Y otro, de esa misma época, donde habla... El título se llama Modas Chinas. Y fue en la época en la que tanto Camionero como otros del grupillo, pues empezamos a comprar en tiendas asiáticas, en tiendas chinas, esos smartphones chinos que eran baratísimos, que tenían muy buenas prestaciones y estábamos muy contentos con ellos. Y de hecho ahí estuvimos hablando y esa época Camionero pues tenía alguno que otro, ¿no? El N4 creo que era el Nexus 4, ¿eh? El Nexus 4. Ese es un podcast que yo siempre he llamado de experiencia de usuario, que son los podcasts que a mí me derriten. Cuando alguien habla de su día a día, ¿no? Y te dice, no, pues mira, me levanto por la mañana con la alarma y pongo uso a esta aplicación y luego cuando tengo que ir a recoger a clientes, pues tengo esta aplicación en el móvil que habla de los vuelos y yo sé si se retrasan, si no se retrasan y los gastos los llevo con esta aplicación y tengo un traductor por si tengo que decir algo con algún cliente que habla, yo que sé, un idioma de esto que alemán y le tengo que decir algo. Fue un podcast muy guay de experiencia de usuario. N4 en el día a día de trabajo. Tengo de Chiringuito Digital alias / Rupert, pues tengo muchísimos podcasts, pero quizá los podcasts más interesantes, los que yo he considerado míticos y lo son, pues Feliz Día de Domingo en Roma, ya he hablado de ese podcast, un podcast donde habla de su tablet Nexus, cómo la utiliza, lo contentísimo que está en la Nexus, y es un podcast que mezcla viajes, porque habla de Roma, la ciudad de Roma, pero habla de todo lo que usaba con esa tablet. Y yo recuerdo estar en un restaurante de la cadena Vips en los tiempos de antes de la pandemia, esos tiempos, y estaba ahí Rupert, estaba con Rupert, que luego llegó Chemi, y Rupert me estuvo enseñando, que debo de tener también un vídeo, pues las aplicaciones que tenía y todo lo que tenía en su Nexus. Muy chulo, ¿no? La entrevista de Converso en 2 o 3 partes, y tiene otro que no sé por qué lo tengo aquí, pero me lo volveré a escuchar, que se llama Huawei, tú sí que molas, que se ve que se lo tengo en podcast favoritos. Hay un señor que se llama Insanity Tech, que ahora se ha cambiado de nombre, Loco al Micro. Este es un podcast extremadamente polémico, pero luego diré por qué, porque esto forma parte un poco del salseo, ¿no? Este señor, Insanity Tech, tiene un podcast que se llama Graba Podcast sin recursos. Bueno, este es un señor que tiene una situación sumamente difícil, y él pues hace un podcast maravilloso, épico, colosal. Los adjetivos se me quedan cortos para hablar de cómo él vence sus dificultades para hacer un podcast de tecnología cuando no tiene acceso a internet residencial, cuando apenas tiene un teléfono y bueno, y habla de cómo se las ingenia. Bueno, a raíz de ese podcast, él grabó un podcast que se llama Decepción con los podcasts. Creo que todos estos podcasts los ha borrado o algo así. Creo, no estoy seguro.
Si me he equivocado, pido disculpas. Pero grabó otro podcast que se llama Decepción con los podcasts. Rupert hizo una respuesta a ese podcast. Yo le contacté. Se enfadó muchísimo conmigo porque yo opiné. Él se molestó. Luego tuvimos una relación cordial. Luego se volvió a molestar conmigo. Pero bueno, es un tipo muy interesante que graba con muchísima constancia y es un podcast que desde aquí digo que lo recomiendo y le deseo que le vaya muy muy bien porque creo que tiene mucho talento. Bueno, el amigo Jonathan no tiene podcast como tal, pero el señor Rupert Dax hizo un viaje que fue un viaje tremendo. Decir un viaje en Chile es mucho viajar. Y él hizo un viaje para visitar a Jonathan. Y de ese viaje de esa visita salieron muchos podcasts, ¿no? Conversaciones con la Resistencia, predicciones de Google y Amazon, respondiendo a Converso, respondiendo a preguntas. Bueno, es un podcast, es una serie de podcasts del amigo Jonathan que ya que no graba, pues Rupert lo implicó, ¿no? Luego tengo un podcast, me vais a perdonar que me haga autobombo, ¿no? Pero en realidad el podcast no es mío. Es un podcast que hizo Lector. Lector, mi buen amigo del Lector de México DF, ese gran país al que yo considero mi segunda patria, México, y por el que estoy sumamente agradecido porque viví en México y tengo muy buenos amigos mexicanos, muy muy buenos y entrañables amigos mexicanos. Pues hay un podcast que se llama Respuestas de Lector al uso de smartphone y él habla un poco de cómo usa su smartphone. Un podcast maravilloso que lo tenéis en Vidas en Red. Tengo otro podcast grabado que se llama, bueno, yo no le he puesto un título, le he cambiado el título, que es un podcast de Comercial Geek, donde él habla de una troleada que le hizo a Emilcar. Bueno, ya conocéis, a ver, vosotros no conocéis a Belillo86 del podcast Comercial Geek, podcast amigo, con el que grabé bastante tiempo. Un podcast se llamaba, creo que La Resistencia Geek, y de hecho hasta hicimos camisetas y todo. Bueno, pues el amigo Abel es un troll profesional, es un tío con un gran sentido del humor, muy divertido. Y en un encuentro de estos de podcasting, pues se encontró con Emilcar y le gastó una broma. Le gastó una broma sin conocerlo de nada. Porque, bueno, Emilcar para muchos es muy querido y para otros pues es una persona... A ver, no tienes que caerle bien a todo el mundo, ¿no? Pero cuando Emilcar, que a mí me parece un grandísimo podcaster, me parece un grandísimo comunicador y un grandísimo podcaster. Hace años que no lo escucho, pero luego os hablaré de un podcast que tengo él, que está en la lista de mis podcasts favoritos. Pero bueno, él hace comentarios como que, bueno, que cuando va a visitar, cuando va a ver a los seguidores, pues le llama el besamanos, ¿no? A ver, esto es una pequeña broma, pero hay gente que se lo toma mal y la gente que le tiene tirre a Emilcar, pues le fastidia que le llame el besamanos, porque cuando obviamente Emilcar lo hace sin ánimo de nada, ¿no? Pues la cosa está que en un evento de este tipo, pues Abel se acercó a Emilcar y le dijo: hombre, qué ganas tenía de conocerte, gracias por tus podcasts, por fin te conozco, Converso. Y el otro dijo: no soy Converso. Y bueno, esa broma a mí me hizo muchísima gracia, me parece una broma brillante, ocurrente, graciosa, y de vez en cuando escucho ese podcast y me parto de la risa. Y de hecho cuando me lo contó Abel, pues bueno, fue para caerse de la risa, ¿no? Tengo dos podcasts que he grabado de internet que no sé ni de dónde los he sacado, seguramente de archive.org. Uno se llama Cuba, Acceso a Internet, y otro se llama Cuba Street Networks, donde habla de cómo los cubanos, los geeks cubanos, pues se conectan a Internet y cómo crean intranets. Tengo un podcast de Droidcast, que muchos, no sé si os acordaréis de Droidcast. Pues Droidcast fue uno de los primeros podcasts especializados en Android de un señor que grabó con bastante tesón, que yo creo que tuvo un buen número de seguidores y que me imagino que por circunstancias de la vida pues dejó de grabar.
Bueno, pues Droidcast tiene un episodio donde entrevista a una señorita, a una geek, que es Charo Falcón. Charo Falcón, en esa entrevista, habla como quizás nunca antes nadie ha hablado de experiencia de usuario, y ella, a ver amigos, estamos hablando de los primeros smartphones con Android. Y ella empieza a hablar de cómo utiliza el smartphone para todo, de juegos, de Twitter. Bueno, da un repaso espectacular, pero espectacular. Bueno, Emilcar, episodio creo que 33. Uso diario del iPad. Pues aquí el señor Emilcar habla de su primer iPad, del iPad número 1, el iPad número 1 que fue una auténtica revolución. Pues él comenta pues cómo usa el día a día el iPad y cómo se dio cuenta, gracias a un comentario de su mujer, que usaba muchísimo el iPad. Y ese podcast fue el que me animó a comprarme pues mi primer iPad, que no sé si fue el iPad 2 o el 3, y me parece un podcast de experiencia de usuario colosal. Sabéis que para mí la experiencia de usuario es lo más valioso que alguien puede compartir. O sea, yo te puedo hablar de las noticias de Internet, te puedo hablar de política y puede ser interesante, pero si yo te hablo de mi experiencia de cómo utilizo yo, por ejemplo, el Chromebook o la Surface o lo que sea, pues eso tiene un valor y un interés enorme. Mayón tiene varios podcasts muy interesantes y uno se llama Menos es Más. Menos es Más es la experiencia de Mayón, del señor Tejedor, donde habla de cómo encuentra el equilibrio con un equipo, con un Barebone de estos, un mini PC con un Celeron que compró de segunda mano. Bueno, cuenta la historia, lo cuenta muy bien, y cómo con ese equipo, que vale realmente muy poco, pues consigue llevar a cabo todas sus tareas y todos sus proyectos, que no son pocos, y es un podcast maravilloso. Podcast maravilloso es el señor Neo 7. El señor Neo 7, que es un podcaster que tristemente ya no está entre nosotros, podcastféricamente hablando, y con el que he contactado varias veces para darle las gracias. Él tenía tanto un blog como un podcast que se llama Neo 7, y él tiene, la verdad es que tiene no 2, sino muchísimos episodios épicos. Pero para mí hay 2 que son brillantes. Uno, donde habla de la BQ E6 y cómo utiliza ese phablet de la marca española BQ para todo. El otro es como habla de la Huawei MediaPad, una tablet que yo también tuve, que es una tablet maravillosa y que él la utilizaba como todo, como teléfono, como tablet y como portátil. Como a nivel de trabajo se conectaba en remoto a los PCs de los clientes, les solucionaba temas, llevaba el tema de facturas, hacía una cantidad de cosas con la MediaPad increíbles, y es un podcast de experiencia de usuario que está, para mí, está en el primer lugar. Está en el primer lugar. Neo 7, lo tenéis en Spreaker, creo todavía. Bueno, luego tenemos The WinTablet, tenemos uno que se llama Creando Contenidos, donde hablan de la creación de contenidos. A ver, los podcasts de WinTablet son 3 horas, ahora son una delicia. Yo siempre lo he dicho, y no es porque sea amigo de los amigos de WinTablet, pero antes de ser amigo de ellos y de conocerlos personalmente, ya lo decía. WinTablet es la órbita de Endor en versión tecnología. Es decir, un nivel de erudición, de profundidad, unos comentarios interesantísimos y un podcast coral, pero muy bien traído. Si en la época de Spreaker hubo mucho podcast insulsete, donde un montón de gente se ponía a hablar de podcast, o de nada en particular, sino un montón de gente se ponía a grabar y aquello no iba ni para adelante ni para atrás, pues esta gente de WinTablet se juntan con un guión y desarrollan temas, y la verdad es que es increíble. Increíble porque sus integrantes son gente que están muy por delante a nivel de usos y experiencia en Internet. Ellos tienen uno de Creando Contenidos, otro tienen hablando de los Chromebook, y luego por último quiero hablar de un podcast de historia. Digo por último sin ser el último, pero es que empieza por Z.
y los he mencionado todos en orden alfabético. Zafarrancho Podcast. Zafarrancho Podcast es un podcast de historia espectacular. Es increíble. Y tiene 3 podcasts que son únicos. Uno se llama Claroscuro Radioeléctrico, donde habla de las emisiones de radio abiertas en la Segunda Guerra Mundial, la guerra de propaganda, locutores famosos en la Segunda Guerra Mundial. Es un podcast increíble, además con grabaciones originales de esas emisiones de radio. ¡Qué gran documento sonoro interesante y ameno! Y luego tiene otro que se llama Bombardeo Eucarístico. A ver, es un podcast de historia, no es un podcast religioso ni cristiano, pero él habla de una experiencia de un paracaidista en la Segunda Guerra Mundial y cuenta un poco también una experiencia de conversión, ¿no? De conversión religiosa. Yo conocí esa historia porque la había leído en otros libros en la órbita cristiana, pero me agradó mucho comprobar que lo que yo había leído en libros de biografías y experiencias de este tipo pues coincidía con la narración que hace el señor Zafarrancho Podcast. Y bueno, pues estos son podcasts que me encantan. No es una lista cerrada. Seguramente iré añadiendo más podcasts conforme siga escuchando más podcasts. Y no he comentado todos, he comentado los que yo tengo guardados como tesoros. Luego hay muchos podcasts que me gustan muchísimo y que seguramente seguiré añadiendo. Así que, amigos, esta es mi experiencia.